Creación y evolución. Los seres humanos somos la única creación que viene directamente de Dios. Todo lo demás lo hemos creado nosotros, pensándolo y sintiéndolo hasta darle existencia. ¿Quién puso las luces en los cielos? ¿Y quién diseñó el encanto de las flores y la magnificencia de los árboles? ¿Y quién creó el enigma y la maravilla llamada hombre? No fue Dios la totalidad de la vida. Fueron ustedes, los dioses, los maravillosos hijos de un Padre amante de todo, que creó todo lo que existe, todo. El Padre es la substancia, la masa del pensamiento de la cual vienen todas las cosas. Pero ustedes que poseen la capacidad de pensar y sentir y la divina esencia de la libre voluntad, son los supremos creadores en la vida. Dios es, de hecho, la totalidad del pensamiento, la fuente de todo lo que existe, pero ustedes son quienes han tomado del pensamiento que es el Padre y crearon todo el esplendor y el encanto de la forma creada. A través de su poder creativo y su soberanía de dioses, tienen la capacidad de aceptar, fijar y contemplar el pensamiento, y a través de esa inteligencia han dado forma a cada cosa que existe. Imaginen por un momento alguna fantasía, una fantasía que sea excitante, emocionante, volátil dentro de su ser. Ahora sientan toda la emoción de esa fantasía. Es así como el universo fue creado, así fue creado el hombre y así es como se crea cada cosa. Ustedes son, de hecho, los creadores de toda la vida. Ustedes son quienes fabricaron las espectaculares estrellas que puedes ver en los cielos. Ustedes han sido los que crearon las realidades de color, diseño, textura y olor. Ustedes son, de hecho, las magníficas criaturas de un magnífico Padre, que es verdaderamente todo lo que existe. Nunca han sido los bastardos del universo. Ustedes son sus creadores, son la suprema inteligencia de Dios expresándose en su propia creación llamada hombre, y toda la vida está ahí, esperando su presencia, su pensamiento, su sentimiento. Ustedes, mis amados hermanos, son eminentes criaturas de proporciones divinas que guardan latente dentro de sus seres la inteligencia y el poder de crear todas las cosas. Y ni siquiera lo saben. Son más que criaturas de carne, son entidades extraordinarias expresándose en el mundo de la forma para así alimentar las habilidades creativas dentro de ustedes mismos. Sin su proceso creativo del pensamiento, su soberbia inteligencia y la profunda emoción dentro de sus almas. Sin todo lo invisible que existe dentro de cada ser humano, ustedes no serían nada. Y sin sus habilidades creativas, la vida tampoco sería nada. Porque el pensamiento no podría propagarse para convertirse en los valores de la vida o en la eternidad que aún tiene que ser vivida. Sin sus valores creativos, nada sería reconocido por lo que es. ¿Cuál sería el sentido de la vida y la belleza de una flor si no hubiera nadie que apreciara su encanto? No tendría significado sin ustedes. Sin ustedes este lugar sería solo un planeta sin forma, girando en los espermas de la creatividad. No habría estaciones ni flores, y el sol nunca hubiera salido, ni soplarían los vientos, pues ustedes crearon este reino de acuerdo a sus propios designios y propósitos, y todas las cosas vinieron queriendo glorificar al Dios que yace dentro de todos ustedes. ¿Quién diseñó este magnífico lugar sino ustedes? ¿No son acaso criaturas de suprema inteligencia? Realmente lo son. Ustedes no evolucionaron hasta este punto, siempre lo han sido. Yo estoy aquí para enseñarles a convertirse en seres ilimitados, pero primero les voy a enseñar lo precioso que son y lo mucho que valen.
para saber que son seres divinos, para entender la suprema inteligencia y el impresionante poder que poseen. Es importante que entiendan cuál es su herencia. Es importante que entiendan cómo se convirtieron al principio en chispas de luz de increíble poder y cómo han evolucionado hasta convertirse en el enigma llamado hombre. Así pues, empezaré a explicar. En su libro de libros, la Biblia, dice: en el principio fue el Verbo y Dios estaba con el Verbo. Esto es lo más impropio. La palabra no era nada sin el pensamiento, pues el pensamiento es la base y el creador de todo lo que es. En el principio, en lo que ustedes llamarían el principio, solo existía la infinitud del pensamiento. Ahora, a la infinitud del pensamiento yo la llamaré Dios, el Padre. Lo que ustedes llaman Dios es en un entendimiento más ilimitado el pensamiento, la causa principal y el fundamento de toda la vida. Todo lo que es, siempre ha sido y siempre será, se deriva del pensamiento, la inteligencia que es la mente de Dios. Por lo tanto, en el principio existía el espacio infinito del pensamiento, y Dios siempre habría permanecido como pensamiento sin forma si no se hubiera contemplado a sí mismo, volcado y arrojado el pensamiento que Él era sobre sí mismo. Cuando el Padre contempló el pensamiento que Él era, se extendió en una forma única del mismo, porque cada vez que se contempla un pensamiento, la acción del puro razonamiento enaltece ese pensamiento. Este se convierte en algo más, se magnifica. De esta forma el Padre, que nunca antes había extendido su ser, se contempló a sí mismo y se convirtió en la grandeza. ¿Qué produjo en el Padre el deseo de comprenderse a sí mismo y ampliar su existencia? El amor, la esencia. El puro propósito del pensamiento contemplativo es el amor. Fue el amor de Dios por sí mismo lo que le dio el deseo de contemplarse y convertirse en una forma única de sí mismo. A raíz de aquel movimiento del amor, fue como todos ustedes, porque cuando Dios se abrazó a sí mismo y se amó hasta la grandeza, todos ustedes se convirtieron en aquello en lo que Dios se había imaginado. Cada uno de ustedes se convirtió en aquel momento maravilloso, en una parte ilustre del primer pensamiento contemplado y extendido. Siendo la primera unidad engendrada por Dios Padre, cada uno de ustedes se convirtió en un Dios de Dios, en un Hijo del Padre y en una parte de la divina inteligencia, la mente de Dios. Vosotros los dioses son la única creación que viene directamente de Dios. Son la única creación que siempre será un exacto duplicado de lo que el Padre es, porque son el Padre en una forma amplia de sí mismo. Todo lo que el Padre es, lo es infinitamente en la composición de sus amados hijos. Dios el Padre es el pensamiento compulsivo y contemplativo o imaginación llamado vida, un devenir perpetuo que nunca puede detenerse, al igual que sus pensamientos. Para que el pensamiento o la vida sea una expansión siempre continua hasta el infinito, debe tener una razón para continuar. La razón son ustedes. Cada uno de ustedes se convirtió en una parte de la mente de Dios para que a través de ustedes la vida pudiera continuar, extendiéndose hasta el infinito, que de hecho no tiene medida en el tiempo, porque el infinito existe en el momento y es la continuidad y eternidad de la hora. Con el propósito de avanzar, el Padre les dio a cada uno de ustedes la única cosa que siempre existió y siempre existirá: la totalidad del pensamiento, o sea, la totalidad de Dios. Se les dio por el Padre y para el Padre todo lo que ustedes son: una inteligencia divina y una voluntad creativa y soberana. A través de esa inteligencia y la libre voluntad,
se les dio el poder de tomar el pensamiento que el Padre es y extender lo que son de acuerdo con su propio proceso de pensamiento contemplativo y enfocado. Dios, la mente divina, se extiende continuamente y aumenta su ser a través de cada uno de ustedes. Se convierte instantáneamente en todo aquello en lo que ustedes se convierten al extenderse, y todo aquello que el Padre llegue a hacer a través de la expansión de todos sus amados hijos. En eso se convertirán al momento, porque el Hijo recibe todo lo que el Padre es. Así, a través de vuestros propios pensamientos contemplativos, ustedes siempre pueden ser lo que Dios es, un reino continuo, expansivo y extraordinariamente maravilloso. Al principio, cuando el pensamiento se contempló a sí mismo, se extendió en el principio del pensamiento llamado luz. La luz fue lo primero que se creó, porque siempre que el pensamiento se contempla y se extiende, baja a una frecuencia vibratoria que emite luz. La luz es, por tanto, la primera forma de pensamiento contemplado y extendido en su frecuencia más baja. Su herencia original se remonta al nacimiento de la luz, pues cada partícula de luz nacida en el primer pensamiento contemplado se convirtió en un individuo, un Dios, un Hijo. Así, todos se convirtieron en lo que se llama seres de luz en el momento de la creación. Cada uno fue creado en su ser al mismo tiempo. Todas las entidades que han existido y están por existir surgieron del pensamiento que se convirtió en luz cuando Dios se contempló a sí mismo. La luz, al emanar del vacío del pensamiento, se convirtió en parte adyacente de la mente de Dios, el flujo de todo pensamiento o río del pensamiento. La luz en la que cada uno de ustedes se convirtió era y es la inteligencia que todos son, y es Dios en su forma extendida de luz. Esa luz divina que es su cuerpo original y permanente, es el espíritu de vuestro ser, o lo que yo llamo el Dios de su ser, porque su espíritu es Dios, la mente de Dios en forma individual. Hasta este día ustedes poseen el espíritu original, el Dios yo original, el cuerpo de luz original, en el que se convirtieron con toda su gloria cuando el pensamiento, el amado Padre, se contempló y extendió hasta la luz. Ahora, en sus comienzos, cuando el pensamiento o Dios pasó a través del espíritu de su ser, se creó una emoción que fue efímera. Así se creó el alma, con su propia fuerza creativa para poder absorber el río de amor que salió de Dios el Padre. Se creó por el propósito de capturar el río siempre continuo del pensamiento en forma de emoción, lo que se llama memoria. El alma, que vive dentro del espíritu, es lo que les permite ser un principio creativo, porque para crear deben de poseer la habilidad de retener la imagen del pensamiento clara en la memoria. De esta manera puedes contemplar un pensamiento y extenderlo, creando los valores creativos que llamas realidad. Por ejemplo, para crear una flor tiene que emerger el pensamiento, la imagen de la flor. El pensamiento o imagen de la flor se toma del flujo siempre continuo del pensamiento, que es uno con el espíritu o la luz de su ser. El pensamiento entonces se mantiene claramente en el alma como una imagen en forma de emoción. A través del deseo puedes recobrar ahora la imagen del pensamiento de la flor, contemplarla y extenderla en cualquier forma única, color, olor o tamaño que desees. Ahora puedes de manera única crear una flor, la que tú quieras y en el momento en que tú lo desees, simplemente manteniendo el pensamiento perfectamente inmóvil en la memoria. Puedes dibujar su retrato. Sin tu alma no podrías extender al Padre hasta la forma creada, pues no podrías mantener el pensamiento inmóvil para contemplarlo y extenderlo hasta la creación. Ahora lo que ustedes llaman creación es realmente el valor de la vida que siempre ha existido. No hay principio en la creación y ciertamente no tiene fin.
y los creadores mediante la sustancia del pensamiento son todos ustedes, las entidades de luz, los dioses. Todas las cosas han sido creadas por los hijos a partir del pensamiento que el Padre es, y todo cuanto los hijos crean se convierte en el yo extendido del Padre. Todo lo que puedes ver a tu alrededor se llama materia. El Padre es la materia, porque todas las cosas son Dios, pero los creadores y diseñadores de la materia son los maestros artesanos que todos ustedes son, los dioses que son, pues tuviste desde un principio el propósito inteligente de crear en materia cualquier ideal que pudieras visualizar a través del pensamiento. Todas las cosas nacen del pensamiento, todas. Cada objeto material tuvo como punto de partida un pensamiento que fue abrazado en la emoción para formar un ideal de creación. Antes de que algo sea creado, el alma debe primero visualizarlo como ideal mediante el pensamiento. Todo lo material fue creado y formado por los dioses mediante un ideal de pensamiento visualizado, utilizando la materia prima que es el Padre. Ahora, toda la materia está rodeada de luz. Los científicos empiezan a sospechar y han acertado en su suposición que si tomas la luz y disminuyes o reduces su frecuencia vibratoria, se tornará en materia bruta. ¿Y de dónde vino la luz? Del pensamiento de Dios. Siempre que contemples el pensamiento y lo abraces emocionalmente, este se extiende hasta la frecuencia vibratoria de la luz. Si reduces el movimiento de las partículas de la luz y lo condensa, entonces creáis el electrum, un campo electromagnético que contiene polos positivo y negativo, lo que ustedes llaman electricidad. Pero si reduces y condensas el pensamiento más allá de los campos electromagnéticos, el electrum se coagula en materia bruta. La materia bruta se agrupa entonces en la estructura molecular y celular llamada forma, y la forma perdura debido al pensamiento que el alma visualizó como el ideal de creación. Todas las cosas se crean tomando lo que no tiene velocidad, el pensamiento, y extendiéndolo hasta aquello que sí la tiene, la luz, y entonces reduciendo la velocidad de la luz hasta que puedas crear esto y aquello y todo lo que hay a tu alrededor. Ustedes, quienes han creado todo, a través de su propio proceso del pensamiento, la belleza y el esplendor de todo lo que existe, son ustedes quienes han creado todas las cosas, desde el pensamiento hasta la luz, el electrum, la materia y la forma, simplemente pensándolas y sintiéndolas en su ser, pues ustedes que eran pensamiento reducido a luz, contemplaron esa luz en la que se habían convertido y la amaron. Al hacer esto, redujeron la luz otro escalón para crear el electrum. Al contemplar el electrum, en el que Dios se había convertido a través de su proceso del pensamiento, lo redujeron nuevamente hasta la materia bruta o pensamiento coagulado, la forma más baja del pensamiento y a la vez otra dimensión del Padre en sí mismo. Por lo tanto, su primer movimiento fue el reconocimiento de lo que se llama la ciencia del pensamiento transformado en materia, y esta ciencia nunca se les enseñó, fue simplemente entendida porque era un proceso de vida en el cual estaban envueltos. A partir de esta ciencia, de este entendimiento, que empezaron las formas creadas. En el principio de las formas creadas, los dioses se contemplaron a sí mismos, las luces que eran, y crearon el ideal de luz en materia al crear lo que se llaman soles. Y había billones de ellos, innumerables. Todos ellos fueron creados gracias al enfoque o la fusión de materia gaseosa que resultaba de la reducción del electrum, y a partir de los grandes soles, las chispas centrales de la vida, fueron creadas y arrojadas en sus órbitas las esferas rotativas llamadas planetas, y sobre las esferas los dioses crearon diseños y les llevó eones de tiempo a aprender a diseñar. ¿Quién creó este universo y todos los universos que rodean un ciclo solar incluso mayor? Ustedes lo hicieron, absolutamente, ustedes lo diseñaron.
Cada cosa que crearon a través del pensamiento contemplado aumentó su experiencia, originando el sentimiento que es el más auténtico tesoro del pensamiento. Y fue a través de los sentimientos como se creó el plano de la materia. Su divinidad yace en que todos ustedes son, de hecho, las primeras chispas de luz, y en que ustedes, los creadores, han creado desde y a partir del Padre con su voluntad soberana todo lo que existe, todo. Dios no creó los universos, Él es los universos. Ustedes los crearon a partir de su proceso del pensamiento, sintiéndolo en sus almas. La mayoría de ustedes estaban entre los dioses que vinieron a este lugar vuestro, llamado la Tierra, hace muchos eones de tiempo, y aquí ustedes crearon y evolucionaron toda la vida. Durante millones de años, tal como ustedes conocen el tiempo, tomaron del pensamiento que el Padre es, y con su suprema inteligencia y poder creativo diseñaron sus ideales de creación. Ustedes, las entidades de luz, formularon aquí organismos vivos a partir de la bacteria que se formó por la reacción de la materia gaseosa con el agua. Ese fue el barro con el cual crearon los diferentes valores de la vida. Y al principio sus creaciones eran meramente materia agrupada, expresándose como un montón de algo. Su creatividad era muy simple, porque apenas empezabas a entender la realidad de la materia y cómo crear a partir de ella. Pero tras eones de tiempo crearon las plantas y los animales y cada criatura viviente sobre este plano. Las criaturas fueron concebidas por vosotros como una expresión de vuestra emoción creativa, como una expresión de vida creativa, formas de vida que poseían movilidad y podían expresarse por sí mismas. La flor fue creada por un grupo de ustedes. Se introdujo el color, se añadió el aroma y más tarde surgieron varios aspectos de la flor en diferentes diseños. Deben de entender que ustedes no trabajaron para crear estas cosas, pues como seres de luz no tenías un cuerpo con el que trabajar. Cualquier cosa que deseabas crear simplemente se convertían en ella para dar sustancia a la materia, para darle personalidad, para darle inteligencia y diseño. Se convertían en una parte de cada cosa que creaban. Una vez que cada creación se convertía en parte viviente de la inteligencia de su creador, se separaban de sus creaciones, siempre en busca de mayores creaciones. Ninguna de las cosas que crearon aquí sería tan hermosa y sublime, ni tendría un significado con propósito, si no tuviera dentro de ella el aliento de la vida de su creador. Ustedes fueron quienes transmitieron a sus creaciones la inteligencia o patrones de memoria genética llamados instinto. Eso es lo que dio a sus creaciones un propósito de ser y los medios para que evolucionaran los procesos de reproducción y el intercambio de genes para que aparecieran nuevas especies. Con todo, las nuevas especies aún llevarían dentro de la inteligencia del instinto el aliento de la vida de los grandes dioses creativos que pusieron en marcha los patrones de la evolución. Esto es por lo que todas las cosas vivientes tienen dentro de ellas la divina esencia que es la chispa de la vida que viene de vosotros, los dioses, sus creadores. No fue hasta que una cadena de alimentación hubo sido claramente establecida que los dioses decidieron crear un vehículo de materia a través del cual pudieran experimentar sus creaciones y continuar expresando su creatividad como ellos mismos, más bien que como sus creaciones. Y por esto crearon la encarnación llamada hombre. Ahora el pensamiento es una frecuencia penetrante, una esencia que pasa desde la materia. Así los dioses que eran pensamiento en forma de luz podían convertirse en una flor y sin embargo nunca olerla, nunca conocer su esencia. Ellos eran como la brisa que soplaba entre los árboles, pero nunca podían sentir o abrazar un árbol. Ellos podían pasar a través de la piedra, pero no podían sentirla, porque el pensamiento no es afectado por la materia que la piedra es.
pues le falta sensibilidad con que poder sentir la esencia de una vibración más baja. Para que los dioses pudieran oler la flor, sostenerla, adornarse con ella, para que pudieran conocer su belleza y experimentar su viveza, tenían que crear un vehículo de materia que vibrara a la misma velocidad que la flor. Así, la encarnación llamada hombre fue creada después de que se hubieran creado todas las demás cosas, para que los dioses pudieran sentir y experimentar sus propias creaciones y expresar su habilidad creativa a través de la materia bruta, o lo que ustedes llaman masa solidificada, el pensamiento llevado a su forma más baja. El hombre fue creado según un ideal de pensamiento, para ser el vehículo que los dioses pudieran conducir desde adentro. Era el cuerpo perfecto para un dios, pues podía sostener el alma y estar envuelto por el Espíritu de Dios. A través de un cuerpo, los dioses podían tocar la flor y oler su esencia, y la experiencia de aquello sería grabada para siempre en sus almas como sentimiento, el tesoro de sus acciones. Ahora realmente podían mirar a un árbol y contemplarlo, saborear su olor y tocar su belleza. Ahora los dioses podían ver, tocar, abrazar y hablarse el uno con el otro. Podían alimentarse y observar y ser completamente volátiles. Ahora los dioses como hombres tenían una aventura en materia totalmente nueva con la que jugar para adquirir la esencia invisible llamada sentimientos. De esta manera, los dioses, seres de luz sin densidad material, crearon una densidad apropiada para su ideal. A través de la masa del cuerpo, ellos podían expresarse en una nueva realidad, pensamiento manifestado en la materia. Ellos se convirtieron en la expresión de Dios divino, pensamiento manifestado como inteligencia de la masa celular llamada humanidad, y así se convirtieron en Dios hombre, en Dios mujer, en hombre Dios, en mujer Dios, o sea, Dios expresándose en la maravilla de la forma humana, y hombre y mujer expresando al Dios dentro de sí mismos para continuar la expansión de su Padre hacia la eternidad. El primer hombre surgió después de muchos experimentos hechos por un grupo de dioses. Al principio solo fueron creados del género masculino y ni siquiera tenían genitales. Los genitales estaban en su interior, de manera que pudieran reproducirse ellos mismos a través del procedimiento llamado clonación. Por esto, todos los cuerpos masculinos se parecían mucho al principio de su creación y eran criaturas bastante humildes, que a vosotros os parecerían muy grotescas hoy en día, pero para los dioses en aquellos tiempos eran muy hermosas. Por desgracia no eran muy sigilosas y continuamente eran devorados por los animales de los alrededores. Así, los dioses los probaron y modificaron durante mucho tiempo hasta que fueron merecedores de completa posesión. Una vez que el cuerpo hubo sido perfeccionado, muchos de los dioses con gran júbilo tomaron posesión de los cuerpos para emprender una nueva aventura en la exploración de la vida. Los cuerpos que habitaban los dioses fueron diseñados para albergar una estructura de fuerza que capacitara a los seres de luz para mejorar continuamente sus cuerpos, para que éstos pudieran vivir y coexistir en un medio muy peligroso. El cuerpo fue diseñado para que la memoria de cada pensamiento que el Dios abrazara emocionalmente fuera grabada en cada célula y así transferida a través del procedimiento de clonación. Cuando la costilla del hombre o mujer fue creada, mucho tiempo después, como una forma de hombre más perfeccionada, ello permitió la singularidad y el mayor refinamiento del cuerpo a través de la división de los genes. El hombre llevaría en su semilla los patrones del entendimiento que había alcanzado hasta ese punto, y la mujer los llevaría en su óvulo. A través del acto de copulación, los patrones genéticos de ambos se juntarían para crear
una entidad incluso más avanzada, basada en el aprendizaje y las realizaciones de sus padres. Sin embargo, estaban creando solamente un cuerpo mejor a través de este proceso, no un mejor espíritu. A medida que el entendimiento de los dioses viviendo como hombres empezó a crecer, por necesidades de supervivencia, el cuerpo fue continuamente perfeccionado desde su forma primitiva, o como ustedes dicen, evolucionó. Y este proceso ha continuado durante más de 10 millones y medio de años, según su cómputo del tiempo. Esto es lo que ha tomado que ustedes se convirtieran en lo que son hasta este momento. Su cuerpo material es relativamente joven. El hombre en su verticalidad y movilidad solo tiene 10 millones y medio de años, pero ustedes, los seres de luz, siempre han existido, porque ¿cómo se puede determinar el principio del pensamiento contemplativo basado en el tiempo cuando éste no existía? De este modo, ustedes son ancianos y durante billones de años, tal como los llaman en su manera de medir el tiempo, fue lo que crearon con el Electrum. Después, bajar el Electrum hasta la materia se convirtió para ustedes en toda una aventura nueva y diferente, y a través de billones de años de diseño y exploración, el hombre llegó finalmente a ser una criatura viviente y con aliento, de pensamiento coagulado y materia intensa. Todo lo que existe en este plano lo crearon ustedes, y esta realidad no estaría aquí si no fuera por todos ustedes. Los animales son amados porque han recibido el aliento de la vida a través de ustedes, sus creadores. Las flores son amadas porque llevan en ellas los patrones de su propia belleza. Todo en la vida lo lleva, y todo es gracias a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son los grandes dioses de luz, los grandes creadores de toda la vida. Son el pensamiento grande e infinito, ampliado y rebajado hasta la materia creativa. Son Dios, el pensamiento eterno, experimentando la forma llamada humanidad. Son Dios manifestado como hombre o mujer para continuar la expresión del pensamiento hasta la eternidad. Les voy a contar una vieja historia de la India que nos habla de la soledad de Dios, Brahman. No existía nada más que Brahman, y por esa razón estaba él muy aburrido. Brahman decidió jugar a un juego, pero como no tenía nadie con quien jugar, él creó a una hermosa diosa, Maya, con el único propósito de divertirse. Una vez que Maya existió y Brahman le explicó el propósito de su existencia, ella le dijo: «De acuerdo, juguemos al juego más maravilloso, pero tú harás lo que yo te diga». Brahman aceptó y, siguiendo las instrucciones de Maya, creó todo el universo. Creó el sol y las estrellas, la luna y los planetas. Después, la vida en la tierra, los animales, los océanos, la atmósfera, todo. Entonces Maya le dijo: «Qué bello es este mundo de ilusión que has creado. Ahora quiero que crees un tipo de animal que sea tan inteligente y goce de tal conciencia que esté capacitado para apreciar tu creación». Y finalmente Brahman creó a los seres humanos, y una vez que acabó con la creación le preguntó a Maya cuándo iba a empezar el juego. Y ella le contestó: «Lo empezaremos de inmediato». Cogió a Brahman y lo cortó en miles de pedacitos diminutos y puso un trocito en el interior de cada ser humano y dijo: «Ahora empieza el juego. Voy a hacer que olvides quién eres y tendrás que encontrarte a ti mismo». Maya creó el sueño y hoy todavía Brahman está intentando en recordar quién es. Espero les haya gustado este video, y si es así, favor de dar pulgar arriba, compártanlo y suscríbanse a mi canal, es gratis. Muchas gracias, hasta la próxima.